¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes a todos los amigos en la ciudad de La Paz. Buen provecho. Hoy iniciamos el programa hablando de temas de coyuntura, esos temas que realmente nos han sacudido. Desde inicios de agosto tenemos problemas, denuncia tras denuncia, el movimiento al socialismo mal está. ¿Qué ha pasado? Hoy vamos a hablar de qué ha pasado, qué le está sucediendo. Vamos a hablar con el diputado Amílcar Barral, quien ha denunciado varios hechos. El diputado Barral es de oposición y ha estado manifestándose no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino por las redes sociales, donde la oposición tiene una gran presencia. Le voy a dar la bienvenida entonces al diputado Amílcar Barral. Amílcar, qué gusto tenerlo, bienvenido. Anita, vamos a conversar acerca de este tema. Bueno, no un tema, son varios los temas que usted ha denunciado, no solamente actos de corrupción en el movimiento al socialismo, sino la actitud, sobre todo, de la gente que forma parte de este paquete importante en el gobierno. Vamos a empezar, Amílcar, hablando acerca de la renuncia. Ayer todo el país se ha sorprendido, ha quedado sorprendido, el mismo oficialismo no sabía qué sucedía. En el pleno de la Cámara el día de ayer presentaba la renuncia el Gringo González, el presidente de la Cámara de Senadores. Hasta el día de hoy todavía se ha quedado a la espera, porque si bien él mencionaba y decía que es una renuncia irrevocable, también el día de ayer las bancadas se han pronunciado, las bancadas del MAS, en apoyo a esa posición, y le han pedido al Gringo González que se quede, que no renuncie, que se quede con el movimiento al socialismo, que se quede en la presidencia. Y bueno, al final de la tarde, ya caída la noche, el presidente Gringo González pues se manifestaba a los medios de comunicación y decía, bueno, va a tomar en cuenta todavía la solicitud que el movimiento al socialismo le ha planteado el día de ayer a través de las bancadas. Diputado, es un gusto tenerlo, vamos a hablar de este tema. Empezamos con la renuncia de Gringo González, pero también vamos a ir bloque a bloque, hablando de temas que le han molestado mucho a la población. Ya le digo, son actitudes, una de ellas las Fuerzas Armadas, ahora 2 veces comprometidas en hechos que definitivamente rayan en esa falta de respeto hacia los ciudadanos, hacia el pueblo boliviano. ¿Cómo está, Amílcar? ¿Cómo estás, Elita? Siempre es un gusto estar en tu programa. De verdad, estamos, creo, en un momento muy crucial, más que todo para el gobierno y para el país. Lo de Gringo a mí me ha parecido desde ayer, desde que vi sus denuncias irrevocables en el orden del día, una señal de parte del Gringo. ¿Sabes por qué? Porque las denuncias lo haces ante el Tribunal Electoral primero y luego recién lo haces ante el Pleno. Segundo, entendemos nosotros que la señal de que el Gringo no haya asistido a los actos del 6 de agosto en Potosí, que él nunca ha faltado a este tipo de eventos, con el pretexto de que estaba enfermo y el Gringo está más sano que tú y yo juntos, y lo que se habla entre pasillos del mismo del Palacio, de la nueva Casa de Evo, y también en la misma Asamblea Legislativa, es el distanciamiento y las rencillas que existen entre el Gringo y el vicepresidente. Entonces, creo que ayer lo que ha hecho el Gringo González, que lo considero un amigo, y también una persona, para mí todavía de los pocos coherentes que queda en el gobierno, ha mandado una señal al gobierno, porque quieras o no, es una pieza nomás fundamental en lo que es el legislativo, y esa señal ha sido pues de que no está a gusto con lo que está pasando y con lo que el presidente nato de la Asamblea, que es Álvaro García Linera, estaría queriéndole imponer en algo. Mira que se viene la elección del fiscal, y se vienen otras cosas más muy grandes ahí, y entiendo que esa señal del Gringo, para que después de hacer una denuncia irrevocable, o sea, clarito, irrevocable, dice que no se puede revisar. O sea, ya, yo me voy y listo, no quiero revisar. Eso es lo que pondrías mi denuncia, todavía lo puedes ver, pero es irrevocable. El que ayer lo hayan hecho cambiar de opinión es que es una señal muy grande de que en el movimiento al socialismo hay unas internas políticas más complicadas que en la oposición incluso, ¿no?
Esa es la lectura que tienen ustedes como oposición, Amílcar, que algo le está sucediendo en lo interno al movimiento, al socialismo. Y la gente en las redes sociales, ayer también se manifestaba, pero ampliamente, y se manifestaba de la siguiente forma, lo que usted mencionaba hace rato. Bien gringo, ya te vas porque el gobierno no va más. ¿Estamos tan así? ¿Será usted? ¿Usted cree que es así, Amílcar? Mire, yo evaluemos de la gente que está fuera de la Cámara. O sea, el gobierno ha llegado, creo que a un techo de tener gente muy capacitada, incluso, porque han sacado a los menos peores, te lo voy a decir así. Zabaleta se ha ido de ministro, Manuel Canelas, que era un gran diputado, se ha ido de viceministro, han salido varios de la Cámara de Diputados, a una concejal del Alto le han puesto de ministra. Los rumores ayer eran que él se iba a ir de cuenta de la ministra de Comunicación por los conflictos que ha tenido entre mismos compañeros, de la exalcaldesa de Oruro y otros que han denunciado en todo ese tiempo la inestabilidad de los gerentes o gerentes en Canal 7, que han cambiado en esta gestión varios. Yo creo que es una muestra de que al movimiento al socialismo ya le está faltando gente. Cuando comienzan a haber lucha de poderes, porque en el movimiento al socialismo, en el MAS, hay los evistas, hay los garcialineristas, hay los choquehuanquistas, hay los de la línea también dura de Carlos Romero. Entonces hay un acesadero continuo, o sea, una serruchada continua entre mismos ministerios, porque no tienes un equipo homogéneo que te dan, están a una sola línea, por ejemplo, de apoyarlo al presidente Morales, sino que uno busca su interés del uno busca su interés del otro, y ahí se están serruchando cada uno de ellos. Yo te lo digo porque nosotros recibimos información de adentro del mismo gobierno, incluso cuando hay actos de corrupción y todo lo demás. ¿Y eso qué es una muestra? El que de Cancillería nos manden documentación de nepotismo, por decir, de hermanos que están trabajando, de gente que está contratada con beneficios y demás, de que nos llegue a nosotros primero, antes que al interesado, los credenciales de Rudy Flores, que está trabajando con su esposa en Suiza. O sea, todo ese tipo de cosas y las denuncias que hemos recibido, este último, que lo hemos hecho público, sale del mismo gobierno. Entonces, eso quiere decir que en este momento hay una lucha de poder impresionante, y la clara muestra es esta supuesta renuncia irrevocable del presidente del Senado, ¿no? Ahora, nosotros queríamos contar con la contraparte, y la contraparte viene por parte del movimiento al socialismo. Lamentablemente, el diputado Julio Guaraya no se ha hecho presente, y vamos a continuar esta entrevista con don Amílcar Barral, que es de oposición. Lo que nosotros buscamos siempre es equilibrio y pluralidad. Nos vamos a la pausa, enseguida continuamos aquí entre nos. Pugnas internas, fractura en el movimiento al socialismo. Evistas, lineristas, choquehuanquistas, todos están en grupos que se han ido organizando dentro del mismo MAS. Lamentablemente les digo, porque si no tienen una línea de comportamiento político, caemos pues todos nosotros en qué es lo que va a pasar, caemos en incertidumbre. Se suponía que el movimiento al socialismo, la fuerza más grande de nuestro país, iba a llegar con una Agenda 2025 a consolidar lo que el pueblo boliviano también está esperando, Amílcar. Hoy usted hace referencia a una fractura, hay una crisis en el movimiento al socialismo. Ustedes como oposición, y usted lo mencionaba hace un momento, reciben denuncias día a día. ¿Hay mala fe? Yo creo que no. Aquí hay deslealtades que son bien complicadas, y hay hipocresía. O sea, se hablan de frente bien y por detrás se están escuchando. Mira que yo creo que en este momento el hilito delgado
que mantiene la relación población con el gobierno, se llama Evo Morales. Pues como el partido en sí no existe, porque han empezado a aparecer dirigentes de movimientos sociales que se creen mucho más que las autoridades. Clara muestra lo que ha pasado en Potosí. A veces hasta me da pena cómo al presidente le traumatizan con el tema de su seguridad. En Potosí era impresionante cómo era la seguridad a 10 cuadras a la redonda, que no era necesario poner francotiradores y demás. Te voy a contar esto, por ejemplo, nos han amenazado a nosotros, a los senadores y diputados que hemos gritado, Bolivia dijo no en la sesión, que nos van a meter a la Comisión de Ética. Pero, a ver, ese día, en plena sesión, obviamente hemos gritado, Bolivia dijo no, yo he sido uno de ellos, pero sus diputados y senadores, y gente que no tenía que ver nada en el Congreso, como Dogweiler, el de Apolo y demás, otra gente que no tenía nada que ver, también gritaban lo que ellos imaginaban, y eso creo que le hace ellos mismos lo hacen daño al presidente, porque cuando gritábamos, ellos imaginaban que estaban en una interpelación nos gritan, nos insultan, nos tiran con agua, con coca, eso se imaginaban. Pero no estaban pensando que el que estaba dando el discurso era el presidente. Entonces, cuando nosotros gritábamos, Bolivia dijo, no, ellos los insultos, que los desafíos para pelearte y lo demás. Y veamos la cantidad de gente. El 90% era de ellos y el 10% éramos nosotros. Entonces, yo creo que más bien los que lo han saboteado todo eso al presidente han sido el movimiento al socialismo. No había necesidad, por ejemplo, de llevar tantos funcionarios públicos, obligarlos. De La Paz han partido más de 100 flotas con funcionarios públicos. A las 6 de la mañana era la misa, los actos, toda la calle, las calles que tenían que pasar el desfile, yo pasé solito porque estaba en otro hotel. ¿Ya? Y todos me silbaban, me insultaban, obviamente porque eran todos funcionarios públicos con sus frazaditas y demás, y conocemos a la gente incluso de los paseños, ¿no es cierto? Y hemos recibido esas denuncias también, pero como te digo, no había la necesidad de que nos golpeen. Me recuerdo que nosotros hemos desfilado, los de oposición, con las banderitas, y por detrás venía la CONALCAM, y la jefa de las Bartolinas, no recuerdo cómo se llama su nombre, de golpe me dio un palazo, o sea, no entendía por qué. Pasó otro dirigente minero echando con cerveza a los diputados, senadores. O sea, estamos llegando a un nivel de agresión que el único que queda mal no es ya ni el gobierno, es el presidente Morales el que tiene todavía cierto cariño de la gente, y eso no hay que negarlo. Es un presidente que ha sido legalmente y democráticamente elegido, históricamente con el 64%, eso lo respetamos. Pero cuando te vienen y te mojan la oreja o te dicen, te hablan en la oreja, sabes que está pasando esto, que está haciendo, y te trauman y te hacen creer que eres el mejor y que puedes quedarte como Fidel Castro, creo que lo están haciendo mucho daño al presidente, y eso es la molestia de la gente. Y peor, cuando salen diciendo que los partidos políticos, que el Samuel pone plata para plataformas, peor, la gente que no tiene intención de meterse en política, ya comienza a meterse en este tema de plataformas, ¿no? Ahora, todas esas agresiones también, Amílcar, vienen por parte de uno y de otro. No solamente es el movimiento al socialismo, también la oposición. Ustedes manejan muy bien las redes sociales y tienen una conexión bastante importante con la gente a partir de ese trabajo que ustedes realizan. El movimiento al socialismo en este momento tiene a sus guerreros digitales, pero pareciera que no están funcionando. Y le digo lamentablemente porque si bien no encontramos lugares para debatir, las redes sociales hoy son esas plataformas, donde no deberían existir insultos, pero sí ideas, propuestas, pero, ¿no? Yo te digo que gran experiencia, que lo tomen como quieran. En Estados Unidos, tanto Obama o Trump han ganado gracias a las redes sociales, un tema importante. Se han inventado una dirección nacional de redes sociales para querer combatir eso. Era solamente una dirección, no les ha dado. Se han inventado los guerreros digitales, no les da. ¿Sabes por qué? Porque no hay esa capacidad de debate.
no hay una capacidad de contradecir con alguna idea, sino lo que hacen es que se meten en tus temas hasta íntimos, personales. O sea, ya no tienes derecho a ir a una fiesta, por decirte, o ya te sacan que con la plata del pueblo, ya no puedes comerte un pique macho en Cochabamba y sacarte una foto, porque es una red social, puedes mostrar todo lo que quieras, que con la plata del pueblo, que esto. El otro día vi un meme de mi casa, que es la mansión que me he comprado supuestamente con la plata de Samuel Doria Menina, o sea, entran en cosas tan incoherentes que, sabes, sale alguna publicación de ellos y peor con errores ortográficos, y lo que sus resultados es que todos los dan. ¿Cuál es la ventaja también? Antes, si te acuerdas, nosotros teníamos un límite de a veces leer periódicos o ver la tele en noticias, pero cuando teníamos 17, 18 años, no nos interesaba para nada el tema político, para nada, o sea, porque noticias no veías, no tenías un celular, si alguna vez veías un periódico, pero no te interesaba. Pero ahora, cuando tienes redes sociales, cualquier noticia que la compartes, y si es más en contra del gobierno, los atrae a los jóvenes, a los que tienen 16, 18, los que hace 12 años, que entre este gobierno, no lo conocían ni al Banzer, no lo conocían al... Claro. O sea, todas esas ventajas son porque estos 12 años, los que ahora ya votan, tenían, ponerle 6 años, los que van a votar ahora. Así es, sí. ¿No es cierto? 6 años, que no les interesa, ahora ya les interesa, y está saliendo lo peor del gobierno, y eso es por eso que la gente comienza, y son tan capos para hacer, hay tanta creatividad para lo que hacen, ideas, y lo bueno es que si tú tienes... yo, por ejemplo, en el Facebook tengo 4.900 amigos y algo, pero no puedo llegar a los 5.000 porque se vuelve una página, pero tengo como 18.000 seguidores en el Facebook, tengo páginas de más de 180.000 personas, pero si yo publico, tú lo leas y lo compartes y lo viralizas, lo que no van a conseguir, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente la mayoría de lo que han abierto en el movimiento al socialismo son perfiles falsos, que directamente te tiran a insultar y demás, y eso no le gusta a la gente, ¿no? Gracias a Dios, a mí personalmente me funciona bastante bien las redes. Generalmente cualquier denuncia que lanzo, primero lo lanzo en las redes, de ahí a las agencias de noticias, los medios de comunicación y demás, pero primero hay que comprobar que la información sea verídica, porque una equivocación te sacan la cabeza con seguridad, ¿no? Definitivamente que sí. Ahora, Amílcar, en el próximo bloque quiero hablar acerca de las denuncias que usted ha realizado, justamente para nuestras fiestas patrias, un día antes de llegar a uno de los eventos más importantes para el país y para las Fuerzas Armadas. Celebrar 193 años de su creación, de su fundación. Llega el presidente a Cochabamba en un gran acto después de un día, y lamentablemente este acto se desluce por la actitud, por la negligencia de uno de sus oficiales, quien era el encargado de custodiar los símbolos patrios. Y el presidente Evo Morales se pone en figurillas frente a las Fuerzas Armadas, porque no logra realzar ese momento histórico, porque cada episodio, cada año que las Fuerzas Armadas celebran un año más, es pues histórico, va quedando, ¿no?, en la historia de nuestro país. Lamentablemente no ha sido un descuido, ha sido un comportamiento, el que todos hemos condenado como bolivianos. El robo de la medalla presidencial, que ahora ha bajado la intensidad de poderlo dialogar, pero en ese bajón de intensidad creo que ahora más fríamente vamos a poder analizar un poquito más de qué es lo que ha sucedido, qué le pasa a nuestras Fuerzas Armadas. Y en el último acto vamos a conversar también de una denuncia que usted ha realizado, ya es de conocimiento público. Las fotografías de una vagoneta que van entrando a un lugar íntimo, le llamaremos así, en horas de oficina, están utilizando, esa es la movilidad, es una vagoneta oficial y también le pertenece al ejército. Aquí estamos en graves problemas, están tratando de minimizar este tema y creo que no es lo correcto. Tenemos que ser un poquito más incisivos en lo que queremos también, Amílcar.
No me interesa hacer política ni de oposición ni de oficialismo. Me pongo del lado de la gente, de lo que nosotros como población sentimos. Vamos a la pausa, enseguida continuamos aquí entre nos con el diputado Amílcar Barral. Uso indebido de bienes del Estado. Este es otro de los temas. Qué complicado, difícil. Vamos a empezar por partes. Don Amílcar, la medalla presidencial, grave para nosotros hasta ahora, decimos, no entendemos, no hay coherencia dentro de lo que ha sucedido ese día. Perdida en una mochila, como cualquier objeto, como quien va a jugar fútbol y pones tus zapatillas dentro de la mochila y te la cargas y te vas, ¿no? Sin ningún tipo de respeto, sin tener la conciencia de lo que estás llevando contigo. Todavía se supone que las Fuerzas Armadas resguardan nuestra patria y son ellos los que juran a la bandera y hacer respetar nuestros símbolos, y nuestros símbolos terminaron perdidos en una mochila en la Ciudad del Alto. Sí, complicado y hasta penoso, ¿no? Penosísimo. Ver la medalla de nuestro libertador Simón Bolívar que esté andando por lenocinios, prostíbulos del Alto, es penoso. Pero más allá de la responsabilidad que tenga ese teniente, mucha irresponsabilidad. Definitivamente. Hay también gente que ha actuado por omisión. A ver, esa medalla y esa banda, de acuerdo a un reglamento, solamente tienen que ser utilizados para fiestas patrias y para transmisión de mando. Me imagino que al presidente le ha gustado ponerse la medalla, ¿no? Pero yo creo que lógica pura, en vez de haber hecho esas monedas que no se venden conmemorativas al presidente, son de plata que cuesta mucho, deberían hacer una réplica de esa medalla y la medalla de nuestro libertador estar en bóvedas del banco tranquilamente. Hay reglamentos para que salga esa medalla, porque te lo tendrían que entregar supuestamente pesándola, dando una de cuántas esmeraldas y todo tiene, porque es una, más allá de lo invaluable económicamente, es invaluable históricamente. Imagínate una medalla de propiedad de Simón Bolívar, cuánto costaría en un mercado negro en el exterior. Pero aquí han incumplido, creo, los del Banco Central, porque esa medalla estaba en manos del teniente desde el 16 de julio, o sea, casi un mes. Lo que tendría que haber vuelto el 16 de julio, incluso el 16 de julio no debía haber salido, por más aniversario de la paz que sea. Lo tenían desde ese momento y, como tú dices, manejándolo tal si fuera su calzoncillo sucio del teniente, y lo peor, manejándolo en lugares, a ver, primero, la Ceja del Alto es de los lugares más peligrosos que existe en nuestro país, y segundo, en un lugar donde tienes la transitabilidad de varios delincuentes, porque son los prostíbulos o la zona rosa del Alto, y que tienes que dejar ahí tu auto y demás. Claro. Es pues lógica pura, como te digo, de que no tendría que ser así. El que en algún momento estos señores, porque te debes dar cuenta, la gente que ha robado eso no sabía que estaba robando la medalla del presidente. Seguramente se imaginó que era una laptop o cualquier cosa. Y yo creo que en esto ha hecho más que la policía, las redes sociales. Pues las redes sociales se han empezado a viralizar con los memes y demás. Obviamente a los otros les ha entrado miedo, no, con esto nos van a hacer mejor entregar que una investigación, no, porque si te das cuenta, ¿cómo recuperan? Por una llamada a un medio de comunicación y el medio de comunicación a la policía. Así que no los recupera la policía para que quieran llevarse los lauros. Por eso decíamos, no puede ser que la medalla que tiene a cargo el ejército esté andando en prostíbulos y tengamos bienes del Estado como vagonetas de lujo andando en moteles. No nos parece ético, no nos parece moral. No es correcto. No es correcto desde ningún punto de vista. Hoy día
ha salido la otra noticia de mi colega Tomás Monasterio en Santa Cruz, la encargada consular o representante consular de la Cancillería, una dama, puede llamarse así, entrando con el auto oficial de Cancillería, que la Cancillería le dio, también a un motel. O sea, yo creo que estamos llegando a un tema de abuso, de borrachera de poder, que piensan que ellos pueden hacer lo que quieran. Disponer de los bienes públicos como se les antoje, como quieran. Cada uno puede hacer con su vida personal lo que guste. Lo que yo le aclaraba. Pero ¿no? aquí tenemos ese pero, ¿no? Están utilizando bienes del Estado y eso no está bien desde ningún punto de vista. Personalmente como pueblo, pero además hay pues una sanción, ¿no es cierto? Pero parece que aquí los funcionarios no están tomando en cuenta esto. Para nosotros como ciudadanos es difícil entender este tipo de actitudes que tienen. Las movilidades en moteles, la semana pasada, hace 15 días atrás, no sabemos quién estaba conduciendo esta movilidad que le pertenece al ejército, esta vagoneta. Y hoy en Santa Cruz, Tomás Monasterios también denuncia que una de las movilidades que ha sido asignada a una funcionaria de Cancillería está ingresando a estos recintos íntimos utilizando esas movilidades. Eso está mal. Algo tiene que hacer el movimiento al socialismo. Ayer el gringo ha renunciado, se nos ha perdido la medalla. Lo del diputado. Uso indebido de lo del diputado movilidades. correteando desnudo en la... El diputado, también hay otro efecto. Y se los digo definitivamente con la molestia que sentimos los ciudadanos. Lo que a mí personalmente, ¿cómo te digo? A mí no me interesa la vida personal de ellos. Segundo, si se chupan, no es de mi interés, porque yo también alguna vez consumo... unas copitas. ¿Por qué? Porque soy folclorista y todo lo demás. Pero siempre cuidando, ¿no? O sea, lo que eres, porque hay gente maliciosa. Claro. Pero a ver, yo he visto lo de Domingo Soto, el diputado, ese escándalo que ha hecho. Lo primero, levantaron el nombre del ministro del gobierno. Pero al día siguiente el diputado diciendo, me han puesto algo. Sí. ¿Sabe dónde estaba tomando el diputado? Y eso es lo que me molesta, que no haya ni lealtad. Los que lo denuncian a Domingo Soto a la Comisión de Ética, toditos estaban chupando con los militares en Cochabamba. O sea, han habido varios diputados que han entrado con aliento alcohólico a ese avión. Si eres mi amigo, eres de mi partido, hermano, no vayas, estás borracho, te vas a hallar, o cualquier cosa. Pero que no hay, y al día siguiente salgas tranquilo diciendo, lo vamos a mandar a la Comisión de Ética, sabiendo que a ellos también los iba a pasar porque estaban compartiendo con ese diputado y ese día tomando whisky y con las Fuerzas Armadas. Mientras tanto la oposición, y esa denuncia la hemos presentado, están presentando hoy y hemos hecho una petición de informe oral, queriendo desfilar y sale un general peinado, te lo estoy diciendo nombre y apellido, golpeando a los opositores, golpeando a una mujer, sí. A Susana Campos, que hoy tiene la mano yesada, lamentablemente. O sea, para mí, creo que ha sido nomás un error el dar este tema de la seguridad del presidente. Lo están traumando, te estoy diciendo, porque son mucho más duros que la policía. Ahora hablan hasta del tema de drones al ejército. ¿Quién ha sido culpable de todo esto? Hugo Moldis, cuando era ministro de gobierno. O sea, los votó a los de la policía y los puso a los del ejército. Ahora yo también me he dado cuenta, cuando hago la denuncia, tema del ejército, obvio, a la policía le interesaba, porque también hay conflicto institucional. Exacto. O sea, y hay intereses institucionales. Eso también nosotros estamos revisando si vamos a seguir con ese tema de la investigación, que lo hagan ellos, porque hay intereses, o lo vamos a seguir haciendo nosotros por nuestra parte, y hemos presentado una petición de informe oral para que venga el comandante y nos informe. Todo es, no simplemente eso, de los abusos, de las denuncias de que un coronel o un capitán va a hacer barrer, lavar ropa a los soldados, lo que ha pasado este último con el premilitar. Quiero que nos venga a informar cómo están nuestras Fuerzas Armadas, porque antes yo me acuerdo, yo no he hecho el cuartel, por cierto,
me acuerdo cómo era un orgullo ir a servir a tu patria. Ahora, yo en algún momento te hablo de mi hijo, por ejemplo, tenía que ser el año pasado, tenía la facilidad de premilitar y he preferido no hacerlo, porque yo no voy a mandar a mi hijo a un lugar donde tenga que ir a servir a tenientes o a soldaditos antiguos y que me lo humillen, no lo voy a permitir. Prefiero para eso hacer los requerimientos como yo he hecho, presentar la documentación correspondiente y tener una libreta de detención. Ahora que se ha vuelto también un poco el tema del premilitar solamente para los mejores alumnos, imagínate ese tipo de cosas. Para mí, por eso, desde ese principio, me parece que el servicio militar obligatorio no tendría que existir. Porque, ¿sabes qué? A nosotros, a los hombres, la libreta de servicio militar te sirve para cuando tienes que agarrar un trabajo y nada más, y después lo tienes un año de tu vida guardado. Entonces, hay que revisar el rol de las Fuerzas Armadas, creo, también de la Policía Nacional, y en tema de seguridad del presidente, como yo ayer lo he explicado cuando quieren sacar un reglamento para los drones. Los drones, tú que eres comunicadora, de un tiempo a esta parte se han vuelto una herramienta de trabajo para los canales, para productoras y demás. El que vos quieras prohibir, estás prohibiendo también que la gente pueda trabajar. Que les entre el trauma que le ha pasado a Maduro en Bolivia, y te lo reitero y lo he dicho ante los medios de comunicación, que el presidente esté tranquilo. Al presidente no lo odian como para querer atentar contra su vida. Yo creo que querer comparar al nivel de Maduro no es así. El presidente tiene garantizado, como todo presidente democrático, que él va a cumplir su mandato el 2020 y que esté tranquilo. Pero traumarlo así de decir que desde ahora ya no va a haber drones, ponerte en cualquier desfile en todo lado francotiradores. No yo creo que personalmente te digo, Amílcar, es una exageración de las Fuerzas Armadas. Volver a revisar ese rol de las Fuerzas Armadas para la seguridad del presidente es vital en este momento. Nosotros como periodistas cubrimos pues eventos del presidente, ¿no? Y la seguridad es tan nerviosita que definitivamente a veces te molestas porque no logras hacer tu trabajo. No vamos a hacerle nada al presidente. Alguna vez me ha tocado discutir con la Guardia Presidencial. ¿Por qué está tomando una foto? Estoy cubriendo un evento. ¿Por qué? No, es que yo soy la guardia del presidente, yo soy periodista. Déjeme tomar una fotito, el presidente no se va a derretir, no es helado. Entonces uno se enfrenta con él. Yo no tengo nada en contra con las Fuerzas Armadas, pero la actitud que ellos tienen tampoco es de lo más aconsejable, ¿no? Habrá que replantear desde la Cámara de Senadores, Diputados, ese rol importante que solía tener las Fuerzas Armadas. Vamos a la pausa, último bloque. Amílcar Barral está con nosotros. Uso indebido de bienes del Estado. ¿Por qué son la dulce chancaca de nuestros políticos, de nuestra representación, las vagonetas, ¿no? Debe ser Ananay subir a la vagoneta con sirena. Yo me imagino, porque ahora, si bien el movimiento al socialismo ha cometido errores, ahí tenemos a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué más podemos decir? Una macana grave. Situación difícil para ellos. Se les va a venir una petición de informe escrito y luego seguramente si no responden, petición de informe oral, que es mucho más grave. Pero bueno, vamos a dejar ese tema allí, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones, cómo se va a manejar este tema, tanto por parte del oficialismo como de la oposición. Amílcar, la Ciudad del Alto tampoco está quedando fuera de este tipo de hechos. La vagoneta que le pertenece a la alcaldesa Soledad Chapetón está en un taller en el distrito número 5. Se la han llevado allá, ha tenido un accidente, eso es lo que están desmintiendo los funcionarios, pero es evidente pues que ha habido un choque. Las redes sociales también han reflejado
Ay, el quinto poder ahora en este momento nos puede mostrar todo en tiempo real. Y este mismo hecho, uso indebido, también se va a aplicar para a la alcaldesa Soledad Chapetón. Habrá que investigar, Amílcar, también qué está sucediendo con la alcaldía del Alto. Hay denuncias de corrupción y pareciera que ellos están como muy alejados. Y también de alguna manera se lo voy a decir a la Sole con todo cariño. La Sole aprovecha su condición de mujer para no responder, para victimizarse en muchas ocasiones. En esa condición me están atacando porque soy mujer, porque soy política. Y no está bien, pues, ¿no? Hay que asumir responsabilidades también. ¿Qué hacemos con la Ciudad del Alto? A ver, yo ayer mismo pedí un informe de qué pasó con esa vagoneta. Primero, no es uso indebido. ¿Por qué? Es porque es como si tú estuvieras manejando tu auto o un auto del Estado. Vienen y te chocan, no estás usando indebidamente. Sí, pues, pero había traguitos de por medio también. Si es que da la investigación así, que se los procese a los que tengan que procesar y que caiga todo el peso de la ley. Nosotros no tenemos por qué proteger. Al final, yo no he metido a ese chofer o a ese funcionario, o sea, y por más que lo metiera, tienen que pagarlo según diga la ley. No puede ser que nosotros estemos pidiendo que las cosas se manejen de manera correcta y los de nuestra línea no lo estén haciendo. Eso no lo vamos a hacer, pero seguramente va a haber... No, eso tenganlo por seguro, pero para todo tiene que haber un proceso. Precisamente, has visto, yo también... Para lo otro he pedido que se haga un proceso, es más, ya estoy pidiendo petición de informe oral directamente para que venga el comandante y nos informe, y más bien por eso lo he parado un poco lo de la policía, para que con esos insumos más que nos dé el comandante, se inicie la verdadera investigación, para que no haya ese conflicto institucional que te digo. Y si tienen que haber las denuncias. Entendemos, ha habido varias denuncias contra funcionarios del municipio del Alto, que también se están investigando. Ha habido, que lamentablemente eso le puede salpicar a la MAE, porque es la máxima autoridad ejecutiva, y se tiene algún tipo de responsabilidad por el poco control. Pero fíjate tú, si en el movimiento al socialismo suceden estas cosas, ¿a quién le salpica? ¿A quién mancha como imagen? Al presidente, ¿no es cierto? En este caso, cuando hablamos de la Ciudad del Alto, está definitivamente la alcaldesa. Por eso, o sea, entendemos que ha hecho un cambio radical en gente de confianza que tenía en varios temas administrativos. Se ha hecho un cambio radical, precisamente por indicios de denuncias que habían, que se está investigando, de procesos sumarios. Que te reitero, el primero que ha pedido que no pase, que no se encubra esto es Samuel Doria Menina, y la Sole también está haciendo eso, que en su momento seguramente tiene el deber de informar a la Ciudad del Alto. Eso no lo vamos a encubrir. Los funcionarios que estén haciendo eso tienen que ser procesados y sancionados como tiene que ser. Está mal, pues, ¿no veo? O sea, que los masistas nomás sean malos. Si en Cochabamba ha habido cosas, también se está procesando y nadie lo está encubriendo. Entendemos que se está llevando. En Quillacollo, que hay fiesta hoy día también, es lo mismo. Entonces, por ese lado, la justicia tiene que actuar en ley. No tiene que ser un embudo, que para la oposición sea ancho y para el oficialismo angosto. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas que hace unos 2 meses renunció el hijo del gobernador de Cochabamba, Iván Canelas Jr., director de las redes director de redes sociales con 18,000 de sueldo, y que había trabajado en varias instituciones, pero que no había tenido libreta de servicio militar, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado lo tenemos que tener todos los funcionarios. ¿Por qué lo han metido a León, qué tiempo, a la cárcel por la libreta de servicio militar? Por una demanda que tenía de cuando era oficial mayor, que en la alcaldía del Alto. Nosotros hemos pedido por nota a Gisela López, a la ministra de Comunicación, que ella como MAE, para no resultar afectada a ella, que le inicie el proceso. Ayer hemos recibido la respuesta, se compromete a iniciar el proceso, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero por lo menos ya tenemos el compromiso, porque si no lo hace, seguro, ya lo vamos a tener el documento. Entonces, hay una serie de irregularidades que lamentablemente también son encubiertas por la misma gente del entorno. Te voy a decir, en la Cámara de Diputados
hay un diputado, Domingo Soto, que ha pasado vergüenzas y todo lo más, muy bien, comisión de ética. Tenemos a 2 diputados, no recuerdo el nombre, a Jacinto Vega, por ejemplo, que le han dado 20 años de cárcel. Así es. Por violar a sus sobrinas, pero sigue siendo diputado. O sea, es que le han dado licencia a sus compañeros del MAS. Lo que correspondía, pues, por ética, sacarlo. Al otro diputado que en este momento está detenido en Cochabamba por violar a su sobrina también, suplente, y los suplentes no tienen derecho a pedir licencia, también le han dado licencia por violar. Han tirado, si te acuerdas, a mí me han tirado con basura, al Foco Barrientos le han tirado con coca, a José Carlos Gutiérrez lo han echado con agua, o sea, ninguno está en la Comisión de Ética. Y lo peor es que la presidenta de la Comisión de Ética me llevo muy bien con ella, por cierto, es doña Juana Quispe, la que le ha tirado con coca al Foco Barrientos, o sea, ella misma no se va a juzgar. Eso es lo lamentable del encubrimiento. Cuando, ¿te acuerdas? Y tú me has apoyado siempre desde hace tiempo en eso, antes que yo sea diputado, denuncié a un diputado violador del MAS, que era Justino Leaño, logramos darle 23 años de cárcel, pero 2013. él seguía de diputado. Y no ha salido por lo que le han dado en 3 años, sino porque nos hemos enterado, personalmente lo hemos visto, que él se estaba por escapar a la Argentina, de Cotagaita, de donde vivía él. Lo hemos hecho agarrar, lo han detenido, por sus faltas lo han sacado de la Cámara, no por violador. ¿Me entiendes? Entonces, ese es lo que te digo del embudo de la justicia, que lamentablemente no es igual para todos. Que tengan que ser, sean de oficialismo o oposición, miran con la misma vara, porque aquí lo que hay que cuidar son los recursos del Estado, los recursos de los bolivianos y los bienes de los bolivianos. Porque las autoridades hemos entrado para eso, nos han elegido, para trabajar y ser transparente, y no para aprovecharnos de lo que es de los bolivianos, ¿no? Los recursos de los bolivianos, tenemos que cuidarlos para todos, nos falta mucho todavía por trabajar, por construir. Hay una Agenda 2025 que pretende consolidar un avance importante, viene por parte del movimiento al socialismo, seguramente en otra oportunidad lo vamos a conversar. Y bueno, como siempre, hemos tratado de ser siempre equilibrados, Amílcar. Lamentablemente, hoy el movimiento al socialismo no ha participado, pero bueno, hemos tenido también el tiempo para poder ampliar y conocer a detalle ciertos aspectos de los que se está llevando adelante. Tenemos entonces un pendiente, hay una investigación por parte también de su persona a la ciudad del Alto, qué está sucediendo con la Sole, qué pasa con esas denuncias de corrupción en la Gamea. Nos tenemos que despedir, Amílcar, hace un gusto tenerlo, bienvenido. Gracias, y pues bueno, pluralidad, diálogo, debate, eso es lo que nosotros queremos generar en este espacio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Nos despedimos, si Dios quiere y así lo permite. El día de mañana continuaremos aquí, Entre Nos, por Fides, con todos ustedes. Muchísimas gracias.